Vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo. La razón por la cual estamos hablando sobre este tema es por la ignorancia que hay sobre este tema. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios sobre este tema de los dones del Espíritu Santo. Por esta razón es que vamos a estar hablando de ellos. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, le dijo que no quería que ellos estuviesen en ignorancia sobre los dones del Espíritu Santo. Y es una de las cosas donde muchas personas son ignorantes sobre los dones del Espíritu. Muchas personas no saben cómo operan los dones, muchas personas no saben cuáles son los dones del Espíritu Santo. Muchas personas dicen que hay 28 dones del Espíritu Santo, otros dicen que hay 27. El caso es que vamos a tomarlo bíblicamente. La Biblia, hablando de los dones del Espíritu, lo que se llama la manifestación del Espíritu, habla solamente de 9 dones en la manifestación del Espíritu. Muchos libros se han escrito y hablan de 27 dones, algunos hablan de 25 y otros pues porque los ponen todos juntos es que hablan de tantos dones. Pero la Biblia hace una diferencia entre estos dones. Sí, hay muchos dones que vienen de Dios, de la Trinidad, de Elohim, el Dios Trino. Pero hablando de los dones del Espíritu Santo, específicamente habla solamente de 9 dones del Espíritu Santo. Sí, ciertamente hay otros dones que son dones dados a la iglesia. Cuando habla de estos dones son personas, pero vamos a hablar primeramente sobre la manifestación del Espíritu. Y ahí es donde hay una ignorancia y personas no saben, y al no saber pues se confunden. Al no tener claridad en esto, pues cuando los dones comienzan a manifestarse en la iglesia, no saben, tienen miedo de ejercitarse en ellos. Así que vamos a hablar sobre diferentes puntos sobre los dones del Espíritu. En el capítulo 2 del libro de los Hebreos dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Ahí es donde vemos la manifestación de los dones del Espíritu. Pues hay algunas personas que nos hablan del don de intercesión. Hay cierta unción específica que Dios le da a ciertas personas en el don de interceder. Pues muchas personas sí también lo catalogan como un don. Y pues ahí mencionan tantas diferentes cosas que vamos a estar tratando. Aún en el libro de Romanos habla en el capítulo 12 sobre el don de ayuda y el don de dar. Pero acuérdese de esto, vamos a hablar sobre la manifestación específica en la iglesia, sobre los 9 dones del Espíritu Santo en manifestación, que son los que traen los dones de revelación, los dones de poder, que son sanidad, milagros y fe, los dones de profecía, que es profecía, interpretación y dones de lenguas. Ciertamente estos otros dones que se mencionan en las Escrituras son dones ministeriales. Hay una diferencia entre los dones ministeriales que son dados por Jesús a la iglesia y dones del Espíritu Santo, y eso lo vamos a estar viendo. La Biblia es clara y yo no creo que cosas tan importantes Dios las pusiera en la Biblia de una forma que las personas no pudieran entenderlo. Pero es simple. Y lo más importante de los dones del Espíritu Santo es que se manifiesten y que usted sepa qué son y cuándo se están manifestando para poder traer resultado a la iglesia. Los dones espirituales no son el final, sino el principio. La historia de la iglesia está llena de esfuerzos heroicos de creyentes fieles que ministraban en la esfera espiritual. También la historia nos revela de hombres y movimientos que empezaron con poder espiritual genuino, pero pronto cruzaron los límites y terminaron en el error.
Y ese es el problema a veces con los dones del Espíritu, que hay personas que cruzan los límites y terminan en el error. Entonces, a la iglesia ver a estas personas que terminaron en el error, le causa confusión a ellos y ellos tienen la tendencia a trancarse para que los dones del Espíritu Santo no sean manifestados. O sea, cuando viene una manifestación de Dios, si lo llevamos hasta el otro extremo, pues entonces los que nos miran van a comenzar a poner reservaciones en su interior y no entonces van a aprobar las cosas del Espíritu, porque ya han comenzado a experimentar cierta reservación por lo que han visto en los otros. La manifestación de la gracia de Dios, los cuales son los dones, hablando en Pedro, cuando habla de que la multiforme gracia de Dios, compartirlas con todo. La multiforme gracia, cuando está hablando sobre los dones en manifestación. Por eso los dones son dones de gracia, porque nosotros no nos los merecimos, pero Dios nos los dio. Cuando esto se manifiesta en el cuerpo, y cuando la gloria y la manifestación de Dios comienza a manifestarse, está la tendencia en algunas de las partes del cuerpo de ir más allá de los límites. Y usualmente cuando vamos a más allá de los límites, los que nos comienzan a mirar, comienzan entonces a poner reservaciones. Eso es lo que ha sucedido con la iglesia hoy en día. Ha sucedido con diferentes dones, ha sucedido con el don de sanidad, ha sucedido con el don de profecía. Muchas personas no creen en profecía. Muchas personas no están dispuestos a escuchar la profecía y a ir por medio de la profecía. Muchas personas no están dispuestos a sanar los enfermos porque han sucedido cosas donde han visto los dones de sanidad en operación mal utilizados. Los dones son dados a la iglesia, pero pueden ser mal utilizados. Por eso es que tenemos que cuidarnos de la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos para no caer en error, no ir más allá de los límites. La Biblia dice que aquel que profetiza, profetice de acuerdo a su medida de fe. Y hay personas que tratan de ejercitar un don más allá de la medida de fe que ellos tienen. Como hay personas que tratan pues de ejercitar campañas evangelísticas más allá. Hay personas que quieren pastorear la iglesia mucho más grande que las que ellos están capacitados a hacerlo. Hay personas que quieren enseñar cosas que no están capacitados para enseñarlas. Entonces están ejercitando más allá. Personas que comienzan a profetizar y están profetizando más allá de la capacidad de fe que ellos tienen. Entonces están profetizando profecías generales. Hay personas que se paran y comienzan a profetizar una profecía mundial para todas las naciones, para toda la iglesia. Y todavía no ha profetizado profecías para la iglesia local y quiere profetizar para las naciones. Y eso, hay personas que les sucede eso. Entonces, ¿qué hacen? Que cogen los dones y van más allá de los límites y caen en error. Entonces, a los otros ver ese error dicen, por ahí yo no me meto. Pero los dones son dados a la iglesia. Y vamos a hablar sobre el propósito de los dones. Podemos experimentar el poder espiritual disponible mientras evadimos trabas que muchas veces vienen acompañadas con la batalla espiritual. Hay una batalla espiritual que viene en conjunción con el poder espiritual. Tenemos que tener ciertas cosas en mente si hemos de experimentar el poder sin caer en ellas. Primeramente debemos entender el valor del don. Los dones no son dados solamente a gente madura en la fe. Individuos y grupos crecen en la efectividad del don así como ellos maduran. Los dones no son dados a usted porque usted maduró en la fe. Los dones son dados a personas aunque no sean maduros. Nos dice Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, dijo, he tenido que ir a vosotros con leche y no os he podido dar vianda a comer porque vosotros sois niños. Pero hablando de la iglesia de los Corintios dijo, vosotros no tenéis falta de ningún don. Todos los dones del Espíritu estaban en manifestación en la iglesia de los Corintios, pero no habían madurado, no había madurez en ellos.
Individuos y grupos crecen en la efectividad del don así como ellos maduran. El don, aunque es dado, si usted no madura, el don comienza a ser inafectivo. O sea, que muchas personas dicen, pues si yo no tengo que madurar, pues que vengan todos los dones que vengan. Pero si usted no madura, con el tiempo ese don deja de ser efectivo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, usted tiene que madurar en su carácter, usted tiene que madurar en su amor, y usted se para en la iglesia quizás una vez en semana y comienza y da una profecía y todo el mundo es bendecido. Y vuelve la otra semana y da una profecía y todo el mundo es bendecido. Y va a un hogar, en un grupo de oración de hermanos, y allá Dios lo utiliza en un don de la palabra de conocimiento y la persona reciba. Pero resulta que según usted va operando esos dones, los hermanos comienzan a fijarse en su inmadurez y comienzan a fijarse que usted no ha cambiado y comienzan a fijarse que usted continúa guardando rencores y guardando esto, y comienzan a ver la inmadurez suya. Entonces comienzan a dudar si efectivamente Dios lo está utilizando a usted o no lo está utilizando. Entonces cuando usted vuelve a dar una profecía, las personas lo ponen en duda. Y entonces ¿qué sucede? Que el don se torna inafectivo. Por eso es que es muy importante que nosotros, cuando nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo, sepamos que estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Es muy importante que cuando usted dance bajo la unción del Espíritu Santo. Es muy importante cuando usted hable en lenguas para profetizar, en interpretación, sea bajo la unción del Espíritu Santo. Porque si usted hace cosas fuera de la unción del Espíritu Santo, la gente cada vez que lo mire van a decir, mira dónde va ese otra vez. Porque usted no está trayendo resultados. O sea, que las cosas espirituales para traer resultado y bendición. Si no traen resultados, si no traen bendición, ¿qué está sucediendo? Las personas los miran a usted como dicen y lo ponen a un lado. Entonces, la manifestación del Espíritu se hace inafectiva. Y lo que queremos es que tenga efectividad, que la iglesia sea edificada, que la gente sea sanada. Porque ¿de qué sirve que haya manifestación si no hay edificación? La manifestación del Espíritu es para la edificación, para provecho. Tiene que haber provecho cuando sucede la manifestación. Y ese es el error donde caen muchas personas, porque no somos maduros. Ciertamente no esperamos que usted reciba un don y de la noche a la mañana sea maduro. Pero si usted quiere ser efectivo, busque la madurez. Si usted no busca madurar, tarde o temprano, el don que está en manifestación a través de usted cesa de tener efectividad. La base para nosotros no caer en error, acuérdese, como cayeron otros, es tener esto por razón. Y también que cuando nosotros veamos a una persona que es inmadura, en manifestación el don en ello, no nos tranquemos. Cuando una persona falla, cuando un hombre es utilizado por Dios y falla, entonces nosotros, pues, ¿cómo puede ser? Entonces, hay la tendencia a trancarnos de las bendiciones espirituales. No, o sea, que él no supo aprovechar su bendición, usted continúe como le pasó a Saúl. Saúl fue bendecido y ungido por Dios y falló y manifestaba los dones. Y David no se dejó llevar por lo que vio en Saúl. Cuando Saúl fue removido y David fue puesto, David ejercitaba los dones a más plenitud que el mismo Saúl. ¿Por qué no se dejó llevar por lo que vio? Y nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros vemos. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra. Y la palabra nos habla de casos así. Y la historia nos habla de casos así. Tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es el lugar apropiado para ejercitar el don. Acuérdense que los dones se manifiestan en paquetes carnales, personas imperfectas. Si nosotros entendemos esto, podemos evadir muchos errores. Los dones no son para individuos que viven en insolación, lo ejerciten. Hay personas que utilizan los dones del Espíritu Santo, pero son gente solitarios, soldados solos, y vienen a las iglesias. ¿Cuántas personas no hay? Vienen hoy aquí en esta iglesia
y profetizan, y la semana que viene están en la otra iglesia a profetizar, y las otras están en la otra, y no están bajo ningún cuerpo. Usted le pregunta cuál es el pastor de ellos. Ellos dicen que pertenecen a la iglesia de Cristo. Pero la Biblia a mí me dice que el que profetiza dice, vosotros juzgad la profecía. Él tiene que estar en un cuerpo donde se sepa juzgar esa profecía, para que esa profecía traiga claridad y uno sepa si es de Dios o no es de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber si hoy está aquí, mañana no está, entonces viene el mes que viene? Personas que vienen y profetizan y hablan y después se desaparecen y vienen el otro mes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros percibir y juzgar si esta persona no está dentro del cuerpo? ¿Cómo esta persona puede funcionar? Ahora, sí, ciertamente, cuando vienen personas invitadas a ministrar, Dios lo puede utilizar en profecía y todo esto, ya ahí hay una diferencia. Pero personas que tienen esta costumbre, personas que tienen la costumbre de ir a esta iglesia y a la otra y traer la manifestación, pero sin sujetar ninguna. Y eso causa problemas en la iglesia. Y eso es uno de los problemas grandes en la iglesia hoy en día, donde hombres y mujeres se dedican a ejercitar los dones sin sujetarse a nadie. Y al no estar sujetos a nadie, han causado error en el pueblo de Dios. Y muchas personas han caído en el error juntamente con ellos. Así es que es muy importante esto, que no es para gente sola, sino un cuerpo. Y ejercítelo en medio del cuerpo. El valor del don espiritual. Dones son herramientas para ministrar, no juguetes o trofeos. Dones no son juguetes, ni son trofeos que usted se ganó porque ayunó tantos días o porque usted es más santo que fulano y por eso usted se ganó ese trofeo de ese don o se ganó esa manifestación del Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver con la manifestación de Dios. En muchas ocasiones en mi propia vida se manifiestan dones del Espíritu, se manifiestan poderes espirituales y no tiene que ver con que yo me los haya ganado. Eso ya está establecido por Dios. Y ahí es donde está el problema. Porque muchas personas se creen que, fulano se lo ganó. Entonces, ¿por qué? Si fulano está mal, el don opera en él. Porque fulano no se lo ganó. Porque no fue un trofeo, fue un don. ¿Qué es un trofeo? Un trofeo es algo que usted se gana, ¿verdad? Usted tiene que correr para un trofeo, ganar para un trofeo. En un ejercicio sea corporal o sea de lo que sea. Usted tiene que ganar, ser el primero o el segundo para que le den ese trofeo. ¿Qué es un don? Un don es algo, o un regalo, que alguien fue, lo compró en la tienda y se lo regaló a usted. Y usted no tuvo que hacer nada para recibir ese regalo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde caen muchos en confusión. No saben la diferencia entre un don y un trofeo. No es un trofeo, es un don. Ahora bien, el bebé espiritual es el que piensa que los dones son trofeos de su madurez, que ha alcanzado favor con Dios. Cuando los dones son vistos de esta manera, viene el error. Porque creemos que nosotros somos los que lo hemos alcanzado, somos los que los hemos puesto en operación por nuestros propios méritos. Y no es por los méritos de nosotros. Lo único que usted necesita para operar un don, ¿tú sabes qué es? Fe. Fe es lo que usted necesita para operar un don. Porque por medio de la fe es que los dones son ejercitados. Otros detalles importantes sobre los dones. Los dones pueden ser mal utilizados. El don puede ser mal utilizado. ¿Usted sabe quién utilizó un don mal utilizado? Moisés utilizó el don mal. Números 20, 11 y 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ellos no santificaron a Dios en medio de la congregación. Utilizaron el don de milagro mal al no santificar a Dios. Moisés utilizó este don mal. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nosotros utilizamos los dones.
del Espíritu Santo. Él no fue el único, hubieron otros hombres en la Biblia registrados que utilizaron mal los dones. Dios ha dado dones a los hombres y va a continuar manifestando dones, pero los dones es para santificar a Dios. ¿Usted sabe para qué? Cuando dice aquí, santificó a Dios, no le trajeron honra y honor por lo que hicieron a Dios. Y si usted va a traer desgracia en vez de honor y gloria, es mejor no utilizar el don. Porque los dones es para traer gloria a Dios, es para traer honra a Dios. Y hay en la historia hombres y mujeres que han traído desgracia en vez de honor. Y estos errores y esto que ha sucedido, que ha causado conmoción en medio del pueblo, porque estos dones han sido manifestados erróneamente o mal utilizados, ha causado que muchas personas viren sus rostros de Dios y se tornen de parte de Dios. Porque cuando usted santifica a Dios y Dios coge toda la gloria, el pueblo mira a Dios y el pueblo se acerca a Dios. Para eso es el don. Porque usted está santificando, usted está trayendo honor en esos momentos. Es de gloria que un paralítico se pare y traiga honor y honra a Dios. Pero es de deshonra que un paralítico se pare y usted utilice eso para levantarle una tremenda ofrenda, para comprarse un carro nuevo o para irse a comprarse un bote y tirarse para atrás. Eso es deshonra. Y eso lo han utilizado hombres y mujeres. Eso me acuerda de un hombre en Segunda de Reyes, Yehesi, que era siervo de Eliseo, en la sanidad de Naamán. Y dice la palabra que Naamán fue sano por medio de el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo, vete, métete 7 veces en el agua, en el río Jordán. Y cuando se metió y salió sano, limpio de su lepra, y comenzó a ofrecerle vestidos, tela, y comenzó a ofrecerle oro. Y Eliseo dijo, no, yo no quiero ninguno de esos dones. Y Yehesi el siervo se fue detrás de las espaldas de Eliseo. Y dice la palabra que fue queriendo utilizar el don de milagro para sacar dinero. Y le dijo, no, porque han venido unos siervos de mi señor Eliseo. Y dice que él necesita ciertas cosas de parte de ti. Y dice que Naamán le dio el oro y le dio los vestidos. Y cuando Yehesi llegó a la presencia de Naamán, Naamán le dijo, porque mi corazón fue contigo. El don de la palabra de conocimiento estaba en operación en Eliseo en esos momentos. 2 dones, usted ve ahí, en la historia de Naamán. Y dice la palabra que cuando esto sucedió, Eliseo le dijo, porque has desobedecido y has hecho lo malo, la lepra que tenía Naamán te pasará a ti y a toda la generación tuya. Fíjese, pronunció maldición sobre Yehesi, porque Yehesi estaba utilizando los dones de Dios para hacerse de chavo para su propio beneficio. Porque no es malo cuando se aceptan dones y se aceptan bendiciones y se acepta dinero para la obra de Dios. Pero cuando personas utilizan los dones para su propio beneficio, para hacerse dinero ellos mismos, caen en un error terrible. Y ahí es donde está el problema. Y fíjese, eso no quita que los dones dejen de existir o dejen de operar. Dios continúa operándolos. Eso le pasó a Balaán también. Quería utilizar el don de profecía para hacer dinero y recibió dinero. Dios no quitó el don de él cuando él desobedeció la primera vez. Dios lo siguió utilizando en profecía. Pero mire, le espera una tiniebla terrible, porque cogió el don a hacerse de dinero. Porque los dones del Espíritu dejan chavo. Usted no sabía eso. Los dones del Espíritu dejan dinero. ¿Por qué dejan dinero? Porque son manifestaciones supernaturales de parte de Dios.
Cuando usted coge una persona que está enfermo de cáncer y ora y se sana, ¿usted sabe cuántos miles de pesos tenía que pagar esa persona por sanarse de ese cáncer? ¿Sabe cuántos miles de pesos tiene que pagar y no se va a sanar tampoco? ¿Qué sucede? Hay personas que utilizan eso y en su manera de hablar usted lo puede poner en tal forma que la persona siéntase culpable o siéntase obligada a darle dinero. La razón por que Eliseo no le aceptó el don, porque él vino con su pompa y de primera intención cuando Eliseo le dijo vétete y métete en el Jordán, no quiso. El orgullo no lo dejaba. No, pues, si yo soy un hombre de dinero, yo pago a mis doctores y yo pago a la gente que me sirven. Esa era la actitud de Naamán. Yo pago. Y hay personas que quizás en un servicio de sanidad vengan con esa actitud de que ellos pueden pagar. No le vale ni un centavo, pero tienen que venir como los demás, a través de la cruz, porque Cristo es el que sana. Y esto no es para ponerse en venta. Entonces así fue el asunto. Él vino no, porque allá Naamán era un hombre de mucho poder y era un jefe de ejércitos. Y él pagaba por todo y daba propinas. Y él creyó que le podía dar propinas a Dios. Pero a Dios no se le pueden dar propinas. Dios lo que quiere son las almas de las personas, no las propinas de ellos. Porque las calles son de oro allá arriba. Dios no necesita nada. Y eso fue la razón por la cual Eliseo no le aceptó el don. Y su siervo hizo un gran error, porque había traído confusión a la mente de Naamán, lo cual Dios lo que quería era ganar el alma de Naamán, y al él pagarle el precio iba a decir, pues esto es como todo lo demás, y se hubiera quedado perdido. Y lo que Eliseo estaba buscando fue que él se salvara, que era más importante que todo el oro del mundo. Así es que ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que los dones son ¿para qué? Para el beneficio de los demás, que no tienen precio. Nosotros no podemos ponerle precio. La historia de Naamán se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. No utilicemos mal los dones. En Lucas 9, versículos 51 y 55, dicen que los discípulos querían traer el fuego del cielo sobre la gente de una aldea de Samaria. Fíjese, querían utilizar el don de milagros, una señal tremenda. ¿Para qué? No para traer bendición, para traer destrucción. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjense que quieren utilizar el fuego, pero no para traer bendición, para traer maldición. Mal utilizados los dones de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios, Dios la da, pero es para traer bendición, no para traer maldición. Como alguna gente que se paran a profetizar y olvídese, se muere hasta el perro en la casa. Pronuncian muerte a todo el mundo. ¿Cuántas personas no profetizan? No, muerte a tu esposa, muerte a tu esposo, muerte a tus hijos. Gente quedan confundidas. Están utilizando los dones en vez para bendición, para maldición. Y no están bajo la inspiración de Dios, ni bajo la fe de Dios. El don, detalles importantes sobre los dones. El don puede apagarse. Segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ese espíritu. Fíjese que el don se le estaba pagando a Timoteo. Significa que los dones se pueden apagar. Si usted deja de ejercitar el don de sanidad, se le apaga. Si usted deja de ejercitar el don de hablar en lengua, se le apaga.
Y si usted deja de ejercitar el don de profecía, se le apaga. Y si usted deja de ejercitar el don de la palabra de conocimiento, se te apaga. Y si tú dejas de ejercitar el don de la palabra de ciencia, se te apaga. Los dones se apagan. Porque aquí él recibió un don por la imposición de las manos. Y ese don había sido apagado. ¿Por qué se apagó? Por la cobardía. Fíjese, Timoteo, un hombre muy reconocido en las Escrituras, un hombre que andaba con Pablo desde joven, fue un joven. Pero el miedo no lo dejaba profetizar, como le sucede quizás a muchas personas, que le viene la profecía y el miedo no se atreven a decirla. Y viene la palabra de conocimiento y no se atreven. Y Dios le dice, ora por aquel, y no se atreven. Bajo el conocimiento de Dios, porque ahí cuando Dios te está mostrando algo sobre una persona y que hay un problema, ahí está el don de la palabra de conocimiento en operación. Porque tú no sabías que Dios quería que se orara y tú no sabías que esa persona tenía problemas, pero Dios te está hablando a ti. Está en manifestación un don y tú lo estás dejando que se apague porque por tu cobardía no te está lanzando hacia adelante sin pensar lo que piense quien piense. Aquí voy. Y Pablo después le dice, y no te avergüences de mis cadenas, le dijo a Timoteo en el versículo 8, no te avergüences, cobardía, vergüenza, causa que los dones se apaguen. Porque hay que tener valor para usted lanzarse, pero usted no puede permitir que el don se apague. Porque entonces, cuando el don se apaga, cesa Dios de hablarte, de decirte, ora por aquel tiene este problema, aquel tiene esta situación, y se apagó. Y pasan los meses y los meses y los meses, y tú no ves nada, ni sucede nada, porque está apagado. El problema no es con Dios, el problema es con nosotros. ¿Y cuál es el que lo apaga? La cobardía. ¿Y cómo se resuelve esa cobardía? Entendiendo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de valor, dejándote llevar por el Espíritu Santo, por el Espíritu que está en ti, porque ese Espíritu Santo es un espíritu de valor. Ese fue el Espíritu Santo el que cogió a Esteban y lo paró enfrente de todo el mundo, enfrente de toda aquella gente que eran doctores de la ley, eran tremendos con conocimiento, y Esteban no había estudiado ni tanto, que lo que hacía era servir las mesas, y era un diácono de la iglesia, y se paró y los dejó a todos en vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior en él. Tú déjate llevar por la unción del Espíritu Santo. Cuando tú estás bajo la unción, si estás bajo la unción del Espíritu, por eso es que yo te digo que no te dejes llevar por la manifestación carnal, ni te lance a toda manifestación, porque entonces la vas a confundir. Y cuando viene la genuina, la unción que va a traer resultado, la unción que va a traer bendición, la unción que va a traer liberación a otro, tú no lo entiendes. Entonces no trae ningún resultado. Porque esto no es para uno recibir manifestaciones sin resultados, es para que tú traigas resultados. Entonces cuando tú estás ahí percibiendo y tú sabes que es la genuina y Dios te dice, haz esto, ya tú sabes que no es por tus emociones, porque tú has aprendido a reconocer lo que es tu emoción y lo que es el Espíritu Santo. Pero si tú, cada vez que viene una manifestacioncita, brincas y saltas y te dejas llevar por tus emociones, cuando venga la unción genuina, no vas a saber ni dónde está y ahí no hay resultado. Y hay personas que están brincando hace 20 años y no han sanado a nadie en la iglesia, ni han traído liberación a nadie. Y hay 20 años que están emocionados y no ha sucedido nada a través de su vida. No, la manifestación del Espíritu Santo es para que los dones estén en manifestación, para que se sane la gente y Dios te dé palabra de profecía, y Dios te dé palabra de conocimiento, y Dios te dé palabra de sabiduría, y se manifiesta el don de fe y se manifiesta el resto de los dones. Para eso es la manifestación del Espíritu Santo. Y después que se manifiesten, como sucede en algunos momentos, yo después que ha sucedido tanto, yo brinco y salto y me gozo. Pero hay que reconocer cuando los dones o la manifestación de ese Espíritu está en nosotros. Y para eso hay que estar sensitivo. Y no podemos permitir que el alma tome dominio. Porque cuando el alma toma dominio y las emociones toman dominio, perdemos la concentración del Espíritu. Perdemos lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar a nosotros. Cuando el alma toma dominio y las emociones, y nos vamos más allá del Espíritu, el Espíritu Santo está acá y nosotros estamos ya en el otro lado. Nuestras emociones acá. Y el Espíritu Santo esperando allá. Bueno, veremos a ver lo que este va a hacer. Tenemos nosotros que entender esto. Porque el propósito de la iglesia
Y el propósito de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia es para traer resultados en la iglesia. Es para que Dios en esos momentos te hable a ti, o ministre a través de ti, o ministre los dones a través de tu vida. Para eso es el propósito de la manifestación. Es la mano danzadora del Espíritu, la mano de Dios que se mueve a través del cuerpo. Y ahí comienzan las diferentes manifestaciones. Aviva el don, avívalo. No deje que se apague. Hay algunos que no pueden avivar el don, no pueden avivar los dones. ¿Sabe por qué? Porque no saben ni cuáles son. Y si usted no sabe, pues, ¿cómo lo puede avivar? Timoteo sabía qué don operaba en él. Tú tienes que saber cuáles dones operan más en manifestación en tu vida para que los avive. ¿Cómo los aviva? Ejercitándolos. Ejercitándolos. Dios te usa sanando a los sordos. Búscate todos los sordos que puedas. O usted está solo para encima que voy. Así es el asunto. Pero si usted no ejercita eso, se muere. Y pasan 3 meses. Y Dios en su misericordia te da un toquecito y tú vas. Y vuelve y pasan otros 3 meses. Y así pasan los años, los años. No. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un continuo fluimiento de Dios, de su poder, de sus dones. El bautismo y los dones pueden ser retrasados o apagados por completo por la ignorancia y la desobediencia. Aún el bautismo puede ser apagado. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20 nos dice: no apaguéis el espíritu. Fíjese, los dones se pueden apagar y el espíritu se puede apagar. El espíritu es comparado con el fuego. Cuando usted coge un fuego y le echa agua, se apaga. ¿Y qué usted tiene que hacer con ese fuego que fue apagado por el agua? Pues usted tiene primero de esperar que se seque del agua y después poner madera nueva o papeles nuevos ahí, madera nueva y encenderle el fuego para que eso comience otra vez a tomar candela y a tomar fuego. Por eso dice: no apaguéis el espíritu, porque si apagamos el espíritu, dice, y no menosprecéis la profecía. Si apagamos el espíritu, cesan los dones de manifestarse, porque el que manifiesta los dones es el Espíritu Santo. La fuente de los dones es el Espíritu. Y si no hay Espíritu, no hay dones, porque Él es el que los manifiesta. Y si lo apagamos, nos buscamos un problema. Por eso dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Y cómo uno lo enciende? Pues con madera, con la palabra, metiéndose y estudiando sobre el Espíritu Santo y leyendo escrituras sobre el Espíritu Santo y comenzando a orar y a reclamar esas bendiciones, a reclamar el movimiento del Espíritu Santo, reconociendo que lo hemos ofendido. Espíritu Santo, te he ofendido, perdóname y aquí estoy, utilízame. Y el Espíritu Santo inmediatamente te coge y vuelve y te utiliza. Tenemos que reconocer cuando pecamos contra el Espíritu, cuando lo menospreciamos, cuando lo ponemos a Él a un lado, como hace mucha gente. Ponen el Espíritu Santo a un lado y ahora soy yo soy el que voy a hacer. ¿Usted sabe cómo personas pueden poner el Espíritu Santo a un lado? Mire, Dios está utilizando a aquella hermana, ¿verdad? Y yo quizás pueda tener más autoridad que aquel hermano. Y vengo y lo saco del lado y me pongo yo. El Espíritu Santo es el que la está utilizando a ellos. Usted está poniendo al lado al Espíritu Santo. Está haciendo el Espíritu Santo, no, salte del medio, que ahora voy yo. Y eso sucede. Si yo veo a un hombre que está siendo utilizado por Dios, yo no me atrevo, cuando está bajo la unción de Dios, meterme. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está utilizando a esa persona en esos momentos. Y el yo apagarlo a él causaría que bendiciones que Dios va a traer a través de él no se traigan. Y el yo querer que se manifiesten a través de mí, yo me paro y doy 2 cantazos y no sucede nada. ¿Por qué? Porque es un desobediente, pero si el Espíritu Santo ya está hablando por él, ¿qué están oyendo entrometido? Y eso sucede en las iglesias, eso sucede en campañas grandes, eso sucede en un montón de sitios. Si es que uno tiene que tener cuidado. Si usted reconoce la voz del Espíritu y el Espíritu Santo te dice, fíjate, cuando está un hombre ungido por Dios, el Espíritu Santo te dice, únete a Él y asístelo. De ahí es una diferencia. Unirte a Él es una cosa y sacarlo del medio y ponerte tú es otra. Y ahí es donde está la diferencia. Tú te unes a la persona
Y ahí Dios obra y hace grandes cosas. Por eso la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Fácilmente podemos apagarle al espíritu. Fácilmente podemos descartarle al espíritu, ofender al espíritu, pecar en contra del espíritu. Porque eso es pecar en contra del espíritu. Porque si Dios va a hacer cosas grandes en esos momentos y tú te metes, tú estás pecando en contra del Espíritu Santo. Tú estás resistiendo la voluntad del Espíritu Santo, que en esos momentos se está manifestando de esa forma. Y así es. Los dones del Espíritu Santo pueden descuidarse. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. No lo descuides. El don del Espíritu Santo, los dones pueden descuidarse. ¿Qué es un descuido? Un descuido es cuando usted desatiende. Cuando usted tiene su niño y usted desatiende a su niño y lo descuida, y su niño fue allá a la estufa y metió los dedos en la estufa y se quemó, porque usted lo descuidó. Pues así igual. Las personas descuidan los dones del Espíritu. Si es que nosotros tenemos que cuidarlos. Debemos estar ocupados y ejercitando los dones del Espíritu a través de la fe. Los dones del Espíritu pueden ser imitados. Éxodo 7:10 al 12 nos habla en el ministerio de Moisés, cuando vemos el don de milagro en operación y a los egipcios imitándolo. Dice que la vara se convirtió en culebra y la culebra de Moisés se tragó las otras culebras, porque los egipcios también hicieron el mismo milagro. El diablo no tiene poder para crear permanentemente. Por eso fue que la serpiente se tragó la de los magos. Y ahí es donde está el asunto. Los dones pueden ser imitados. Son imitados en grande medida fuera de la iglesia, pero aún en ciertas iglesias ha sido imitado. Por eso es que usted no se puede dejar llevar por la manifestación. La Biblia nos habla en 1 de Juan 4, versículos 1 y 3, dice, probar los espíritus. Y milagros y señales que son hechos por hombres que no confiesen que Cristo vino en la carne y murió y resucitó, son milagros falsos. Son gente falsa. Son hechos por gente que no están bajo la obediencia a Cristo, porque están negando que Cristo vino en carne y que murió y resucitó. Por eso dice probar los espíritus. Porque los dones pueden ser fácilmente pueden ser falsificados. Y están siendo falsificados hoy en día. Fíjese, el diablo no puede crear permanentemente. Milagros creativos muy difícil. Y eso fue lo que sucedió aquí, vemos aquí, en el ministerio de Moisés. Y aún más, dice que el diablo está limitado y también sus profetas, en Éxodo 8, versículo 18 al 19. Porque Moisés mandó a que llegara piojo a la tierra y piojo vino. Pero cuando los magos de Egipto trataron de hacer lo mismo, no pudieron. Y dijeron a Faraón, cuidado, esta puede ser la mano de Dios. Porque vieron que ellos no pudieron imitar el milagro. O sea que el diablo tiene su límite en cuestión de la operación de los dones. La palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritu y otros dones son imitados en los centros espiritistas y en los que trabajan la magia. Son imitados. Don de conocimiento es imitado en los centros espiritistas, el discernimiento de espíritu. Todos estos dones están en operación en esos sitios, pero no son reales. Son una imitación de los dones del Espíritu Santo. Dedicación a Dios. El que manifiesta dones del Espíritu tiene una grande responsabilidad de una vida santa, ya que tiene en sus manos herramientas para causar estragos y daños en el reino de Satanás. Por lo tanto, viene a ser un blanco especial para el enemigo. Así que si usted quiere manifestar dones del Espíritu, usted tiene una responsabilidad de una vida santa. Porque usted tiene herramientas en sus manos que causan estragos en el reino satánico. Y usted es un blanco. En Lucas 4, versículo 1 al 2, vemos que Cristo recibió el don del Espíritu Santo y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te trae a la esfera de la lucha espiritual. Un descuido en la vida de oración
puede causar daños graves. Muchas personas se emocionan los dones, wipi, pero un descuido en la vida de oración te puede causar daños graves, porque Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo, dice que fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto y estuvo por 40 días ayunando, y allí estaba confrontándose con Satanás. Fue movido a una esfera espiritual, de lucha espiritual, porque tenía la unción sobre de él. Él había sido llenado de la unción del Altísimo, y la unción iba a manifestar todos los demás dones que estaba sobre Jesús, porque Jesús fue ungido sin medida. Entonces el diablo no envió ningún ángel caído, ningún potestad. Él mismo fue, el mismo diablo fue a confrontar a Jesús, porque él sabía lo que venía. Dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo y se difundía su fama por todas partes. La fama se comenzó a difundir, pues seguro. Entró a la sinagoga y dice que enseguida un espíritu inmundo pegó a gritar: Hijo del Altísimo, ¿qué tú tienes con nosotros? Y ahí mismo Jesús le dijo al espíritu inmundo: sal fuera. Y comenzó Jesús a hacer señales y milagros y prodigios entre medio del pueblo, y los dones en manifestación, y su fama comenzó a extenderse. ¿Qué fue lo que sucedió? Que antes de eso el diablo vino y lo atacó, porque había sido ungido y el diablo sabía. Así que si usted quiere los dones y usted desea los dones, usted también tiene una responsabilidad. Eso no quiere decir que no se manifiesten. Los dones se pueden manifestar, pero podemos caer en el error. ¿Por qué? Porque el diablo viene y ataca, tú caes en pecado, tú caes en situaciones difíciles, y entonces se busca un problema a lo que tú estabas haciendo para el Señor. Porque entonces todo se cae. Se cae. ¿Cuántos no se le han caído a un montón de personas por ahí? Y todos nos tenemos que cuidar. Ahí estoy yo envuelto el primero. ¿Por qué? Porque una caída se va todo a la larga. Por más que se manifestó los dones, por más que Dios sanó, todo sucumbió. ¿Por qué? Por un descuido. No nos podemos descuidar. Todos tenemos esa responsabilidad en cualquiera de los dones. Ahí es donde está el asunto. Y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, para que a través de el Espíritu recibamos la impartición de estos dones del Espíritu Santo, que son la artillería pesada de Dios, del reino de Dios para la iglesia. En estos momentos, en el poderoso nombre de Jesús, el bautizador, abrimos nuestro ser para recibir esa sabiduría sobre los dones del Espíritu Santo.